All right, hello everybody. We are live on Wellness Sessions for Musicians. My name is Francesca. I'm the chair of the Wellness Committee for the Puerto Rico Flute Symposium. And today we're very excited to have special guest Rita Vaman-Specht. She is a member of the Wellness Committee, as well as a yoga instructor, and also runs the Gymnastics for Flutists organization. And she will be leading us in a yoga class today. So if you are tuning in via Facebook, we invite you to get a mat, a towel, or have a carpeted area to lie on and to do the yoga sequence on. And if you have any questions during the class, feel free to drop them in the comments. We also have English and Spanish translations available via our streamer account, and the login information is in the description. So at this time, I'll turn it over to Darwin to introduce Rita. Buenas tardes a todos, mi nombre es Darwin Cosme y soy el director artístico de la Fundación Díaz del Moral, y nos enorgullece hoy tener a la maestra Rita Vaman-Specht, la cual es parte del comité de bienestar para músicos del Puerto Rico Flute Symposium. La maestra Vaman-Specht es co-creadora del espacio de crecimiento y prevención de gimnasia para flautistas, y así como creadora del sistema de fortalecimiento del cuerpo llamado Soy Vasalla Power System. Esperamos que hoy tengan un buen rato y puedan aprender un poco de la maestra, así que pueden tomar una toalla, si tienen algún mat para poder realizar estos ejercicios. Si hay alguien que necesita traducción en español, lo cual no la van a necesitar porque va a ser en español la clase, pues pueden hacerlo en la descripción, pueden buscar en la descripción. Nada, ahora le paso la clase con la maestra Vaman-Specht. I think you're muted. Rita, estás en mudo. Sorry. Muy bien, muchísimas gracias Darwin, muchísimas gracias Francesca. Pues nada, como ellos bien dijeron, soy maestra de yoga. Mi especialidad es el Power Vinyasa Yoga, que es un yoga bastante dinámico y que se enfoca realmente en el fortalecimiento del cuerpo y de la mente a través de ese fortalecimiento físico o corporal. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un pequeñito ejemplo de cómo podemos hacer este tipo de secuencias de yoga enfocados en tener un cuerpo más fuerte para poder tocar nuestros instrumentos de manera más sana y alejándonos de las estadísticas de las lesiones. Así que vamos a comenzar sentados. Podemos sentarnos de dos maneras. Sentados, así como está la maestra María Gabriela, de piernas cruzadas, o nos podemos sentar sobre los talones. ¿Sí? Podemos colocar glúteos sobre talones y estar sentados con manos sobre cuádriceps o rodillas, lo que más se acomode a nuestra estructura corporal. Yo uso un taco para elevar mi cadera porque mis caderas son muy cerraditas, y para estar cómoda sentada como está María Gabriela, las elevo con un taco. Podemos elevarlas con un cojín, con una almohada, con un bolster. ¿Okay? Entonces, como hayamos decidido sentarnos, vamos a comenzar alineando el cuerpo. ¿Sí? ¿Y cómo lo alineamos? Pues simplemente llevamos hombros sobre las caderas, cabeza sobre los hombros. Si no estamos seguros de esa dimensión, de esa medida, podemos hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás hasta que sintamos, podemos vernos incluso, podemos movernos hacia un lado y hacia el otro, hasta que lleguemos ahí al centro. Igual podemos hacer con la cabeza, sentir dónde está esa medida en donde mi cabeza está justo por encima de los hombros. Y una vez que hayamos encontrado esa alineación, vamos a alar la cabeza desde el tope hacia el cielo, sintiendo cómo la columna vertebral se alarga un poco, y al mismo tiempo vamos a llevar mentón un poco hacia adentro y hacia abajo.
Rota hombros hacia arriba y hacia atrás, deja que caigan, siente cómo el pecho se abre con ligereza. Descansa manos sobre cuádriceps o rodillas, comienza a inhalar de manera profunda. Exhala de la misma manera y lleva toda tu concentración hacia la inhalación y la exhalación. Puedes cerrar tus ojos, puedes llevar con ojos cerrados la mirada hacia la punta de tu nariz. Sigue llevando tu atención hacia la inhalación, hacia la exhalación. Si dejaste ojos abiertos, puedes mirar hacia el piso, puedes incluso mirar hacia la punta de tu nariz. Y seguir inhalando y exhalando. Inhala profundo y con cada exhalación vas a soltar todos aquellos pensamientos que no pertenezcan a este momento, a este lugar. Conecta con el aquí y el ahora a través de tu respiración. Inhalas profundo, exhalas. Siente con la inhalación como el ombligo sale, las costillas se abren, las clavículas suben un poco. Al exhalar, siente como tus clavículas vuelven a bajar, tus costillas cierran y tu ombligo se va hacia adentro. Inhala profundo. Exhala. Sigue manteniendo tu atención hacia ese movimiento que haces con el ombligo, con las costillas, la clavícula. Tanto para inhalar como para exhalar. Con la inhalación, conéctate con una energía ligera que sube. Con la exhalación, conecta con una energía un poco más pesada. Una energía que baja. Si cerraste tus ojos, parpadea. Abre con ligereza. Exhalas y con la próxima inhalación alargas, vuelves a alar el tope de tu cabeza hacia el cielo. Y al exhalar llevas oreja izquierda hacia hombro izquierdo. Inhala profundo, regresa al centro y con la exhalación lleva oreja derecha hacia hombro derecho. Continúa inhalando para ir al centro, exhala, ve hacia el lado contrario. Inhala, ve al centro, exhala hacia la derecha. Repite 2 ciclos más, inhala profundo, el centro, exhala, ve hacia un lado. Inhala profundo, regresa al centro, exhala hacia el otro último ciclo. Inhala profundo, exhalas. Inhala profundo, exhalas. Inhala, regresa al centro y con la exhalación ve hacia tu lado izquierdo por encima de tu hombro izquierdo. Inhala, ve hacia tu lado derecho por encima de tu hombro derecho. Inhala hacia la izquierda. Exhala hacia la derecha. Inhala, derecha, perdón, izquierda. Exhala, derecha. Repite un ciclo más, inhala para ir hacia tu izquierda. Exhala para ir hacia tu derecha. Y con la inhalación regresas al centro. Exhala, bótalo todo. Si quieres, bota por la boca. Y con la próxima inhalación vas a mirar hacia arriba. Exhala, lleva mentón pegadito al pecho. Inhala, subes. Exhala, bajas.
paz. Con la próxima inhalación vas a ser consciente que cuando subas la cabeza no vas a colapsar vértebras cervicales, es decir, no vas a dejar que la cabeza caiga por completo hacia atrás, deja un espacio entre la base de los hombros, la cintura escapular y la base de tu cráneo. Exhala de abajo y repetimos un ciclo más. Inhala para subir, deja espacio, exhala, baja mentón pegadito al pecho. Inhala, regresa al centro. Vamos a ir entonces a mover los hombros, ¿sí? Llevamos manos hacia los hombros y vamos a hacer círculos hacia afuera, buscando que los codos se acerquen lo más que puedan. No importa si los codos llegan solo hasta aquí, si esa es mi medida, si esa es la medida de mi cuerpo, la medida de mis músculos en este momento, hasta ahí voy a llegar. Inhala cuando el cuerpo abre, exhala cuando el cuerpo cierra. Inhala, exhalas. Mantén el ritmo del movimiento y la respiración, sincroniza. Inhala profundo, abres, exhala, cierra. Vamos a cambiar la dirección de ese círculo. Nos vamos a ir entonces a hacer círculos hacia adentro. Exhala, para cerrar, inhala. Cuando sientas que tu cuerpo está abriendo. Seguimos allí dándole movilidad a los hombros e incluso a la parte superior de la caja torácica. Último ciclo, inhala y al exhalar regresa. Muy bien. Colocamos entonces manos sobre cuádriceps o rodillas. ¿Por qué digo cuádriceps o rodillas? Porque eso va a depender del largo de tus brazos. No hay una medida exacta para hacer yoga. Todos tenemos una medida única y entonces adaptamos cada una de las indicaciones y cada una de las posturas a nuestra medida. Inhala. Vas a abrir el pecho, grande, grande, grande. Vas a sacar la colita, vamos a colocar de perfil. Y al exhalar, vas a cerrar el pecho y vas a llevar toda la colita hacia adentro y todo esto va a ser como una curva. Inhalas, abres el pecho, arqueas. Exhala, cierras. Colita hacia adentro, mentón pegadito al pecho. Inhala, vuelve a sacar la colita. Hombros se van hacia atrás, abres el pecho, miras hacia arriba, exhalando, vas hacia abajo. Inhala nuevamente, abre el pecho, saca colita, arquea la espalda, exhalando, vas a ir hacia atrás. Una vez más, inhalas. Exhala. Así con la próxima inhalación regresas al centro. Muy bien. Me coloqué de perfil solo para que vieran ese movimiento que vamos a repetir dentro de un momento, pero sobre 4 puntos de apoyo. Vamos entonces a calentar las manos. Vamos a empezar entonces a hacer como cuando estamos chispeando agua, ¿sí? Vamos a abrir y cerrar allí los dedos de las manos. Vamos a empezar a sentir cómo se calientan allí todo lo que son las falanges e incluso las muñecas, que es una articulación que usamos muchísimo en el yoga. Muchísimo. Sigue inhalando y exhalando. Sigue estando en el momento presente. Concéntrate en la sensación que cada una de las propuestas que te estoy haciendo hoy producen en tu cuerpo, ¿sí? ¿Qué se siente en este momento en los dedos de las manos, en las muñecas, antebrazos, brazos? Inhala profundo. Exhala, sueltas, ¿sí? Vamos entonces a entrelazar deditos de manos. Hacemos puñito.
¿sí? Y ese puñito va a dibujar un infinito. Vamos a dibujar un 8 acostado. Y ahí entonces comenzamos a darle calorcito a las muñecas. Esto pudiese ser una secuencia que pudiésemos hacer antes de tocar nuestra flauta. Vamos a cambiar el sentido de ese 8 acostado y vamos a tratar de hacerlo hacia el lado contrario. Sin mucha expectativa, simplemente invitando a las muñecas a que se muevan en formas distintas a las que estamos acostumbrados a moverlas. Sigo inhalando y exhalando. Y voy a parar el movimiento. Me voy a quedar con deditos entrelazados porque entonces ahora vamos a dibujar olas, ¿sí? We're going to wave our arms. Vamos a ir a hacer unas olitas con los brazos. Podemos cambiar la dirección hacia un ladito y hacia el otro. Y ya se siente el calor en los brazos, en los deditos de las manos, en las muñecas. Y simplemente estamos preparando el cuerpo para lo que viene. Nos vamos a ir a 4 puntos de apoyo, ¿sí? Paramos el movimiento. Yo voy a sacar el taco ya por ahora. Entonces, 4 puntos de apoyo. ¿Qué tenemos que saber? Si tengo mi tapete, mi mat a la mano, si lo estoy usando, o alguna toalla que sea relativamente gruesa, y estar sobre las rodillas me causa algún tipo de incomodidad, pues yo voy a usar este comodín de doblar el mat, ya sea por los laditos o de atrás hacia adelante. ¿Sí? Yo puedo doblar esa superficie para que tenga más amortiguación allí, o puedo buscar una manta, puedo buscar una almohada, un cojín. ¿Ok? Entonces, en 4 puntos de apoyo, vamos a llevar rodillas justo por debajo de los huesitos de la cadera. Las piernas van a estar al ancho de las caderas, no van a estar pegaditas ni van a estar súper abiertas. Justo al ancho de las caderas, de sus caderas, cada quien tiene un ancho distinto. Y mis manos van a estar justo por debajo de mis hombros, mis muñecas. Si estar así es muy complejo, es incómodo, yo puedo caminar mis manos un poco hacia adelante y disminuir ese ángulo que le hago a la muñeca. ¿Ok? Entonces, desde allí, inhalo, voy a volver a sacar la colita, a abrir el pecho y a mirar hacia arriba. Eso mismo que hicimos sentaditos lo vamos a hacer ahora en 4 puntos. Exhalando, bajo colita, cierro pecho, mentón pegado hacia el esternón. Inhala profundo, abres el pecho, miras hacia arriba, postura de la vaca exhalando, colita hacia adentro, pecho cierra, postura del gato. Inhala profundo, vuelve a postura de la vaca, siente como los omóplatos se pegan cuando abres tu pecho. Exhalando, cierra el pecho, colita hacia adentro y siente ahora como omóplatos se separan. Inhala nuevamente, postura de la vaca. Exhalando, postura del gato. Repetimos una vez más. Inhala profundo, sube, abre. Exhala, baja, cierra. Muy bien, regresamos con la inhalación a postura neutra. Desde esta postura, ¿sí? Vamos entonces a sacar la colita, a llevarla hacia un lado, a llevarla hacia adentro y hacia el lado contrario. Entonces vamos a dibujar allí como 4 puntos cardinales. Voy a ir hacia afuera, hacia un lado, hacia adentro y hacia el lado contrario. Y voy a seguir haciendo ese movimiento y ahora lo voy a conectar para dibujar un círculo con mi cadera. El coxis sale, se proyecta hacia el techo y luego la pelvis se proyecta hacia adentro. Hacemos un dibujo más,
un círculo más. Y volvemos entonces con colita hacia afuera. Para cambiar el sentido. Vamos entonces hacia el lado contrario al que empezamos, hacia adentro y termino hacia afuera. Y sigo allí dibujando círculos, sintiendo como este movimiento me ayuda a liberar tensiones de la espalda baja y cómo prepara mi cuerpo para el trabajo que vamos a hacer en posterior. Hago un círculo más y regreso al centro, inhalando, regreso a mi postura neutra y ahora voy a caminar con mis manos hacia adelante y voy a dejar que o la frente o el mentón se vayan hacia el tapete, hacia la superficie. Si mi mentón no llega, coloco mi frente, inhalo y exhalo allí en postura del cachorro. Inhala profundo, siente cómo se abre la cintura escapular, esa parte superior donde están las clavículas que conectan con los hombros. Inhala profundo. Exhala. Para regresar, subes nuevamente el torso, caminas manos nuevamente hacia ti, ya sea un poco más adelante de la medida de tus hombros o justo por debajo de tus hombros. Vamos a trabajar esta misma postura pero en torsión. Vamos a inhalar, sube tu brazo derecho, abre el pecho y con la exhalación vas a llevar ese brazo derecho por debajo del izquierdo y vas a acostar el hombro. Inhalando, subes tu brazo izquierdo. Si estar con el brazo izquierdo arriba es muy complejo, lo puedes dejar descansando por detrás de la espalda. Inhala y exhala allí por 4. No se salgan de la postura. Yo me salgo para ver. Por 3. Por 2. Por 1. Regresa tu brazo izquierdo, lo colocas ahí debajo de tu hombro izquierdo y empujas el piso para regresar y sacar tu brazo derecho. Nuevamente 4 puntos de apoyo. Y aquí volvemos entonces pero al lado contrario. Voy a abrir con mi brazo izquierdo hacia el costado izquierdo, llevo mi brazo izquierdo por debajo del derecho y con la inhalación voy a subir mi brazo derecho. Si subirlo es muy complejo, lo dejo descansar, ¿sí? Ya sea hacia la espalda baja o por detrás. Inhala profundo, exhala. Empuja la colita un poco hacia la izquierda. Inhala profundo, exhalas. Por 2 tiempos más. Por 1 tiempo más. Y regresas. Si bajaste el brazo, lo regresas arriba. Y si no, pues simplemente manito hacia o por debajo del hombro derecho. Empuja el piso, saca. Muy bien. Nos vamos a sentar entonces sobre los talones para descansar estas posturas que no son nada naturales, sobre todo para los occidentales. Estar en el piso, estar sobre las manos, no es algo que sea común para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a relajar esa tensión que acabamos de provocar en las muñecas. Entonces vamos a mover las manitos hacia abajo, hacia arriba, dibujando pequeños semicírculos, ¿sí? Yo si me pongo de frente, es simplemente llevarlas hacia abajito, hacia arriba, ¿sí? O círculos completos. Muy bien. Es simplemente relajar allí esa postura y también quitarle un poquito de peso a las rodillas, porque tampoco es cómodo para todos. Muy bien. Una vez que hemos relajado esta postura, vamos de nuevo
hacer trabajo en 4 puntos de apoyo porque lo que viene es trabajo de core, ¿sí? El core no es solamente la pared frontal de abdominales, no es solamente el cilindro abdominales, el core son los glúteos, son los cuádriceps, es el piso pélvico, es el diafragma. Entonces creo que para los flautistas es súper importante el trabajo de core, porque trabaja muchísimas de esas partes que ustedes necesitan tener allí, más allá que fortalecidas, conscientes. Que ustedes sepan que todo eso está ahí y que pueden jugar a su favor en la medida en que ustedes sepan cómo activarlo. Muy bien, entonces vamos a hacer sobre 4 puntos de apoyo, balance o balancing. Vamos entonces nuevamente a llevar rodillas justo por debajo de caderas, muñecas justo por debajo de hombros o un poquito más adelante. Y vamos en una capa ligera a llevar pierna derecha extendida hacia atrás con deditos allí puestos sobre el tapete, ¿sí? Mi brazo izquierdo se va a ir hacia el frente y me voy a quedar allí en una capa un poco más profunda. Puedo llevar pierna paralela al piso y quedarme allí. Inhalando grande, estirando con la mano hacia adelante, con el pie hacia atrás. Y con la exhalación yo voy a recoger allí y voy a tratar de que el codo y la rodilla se encuentren en el centro. Inhalas, si estás abajo en la capa ligera, estiras allí con la exhalación, recoges para que codo y rodilla se encuentren. Inhala profundo en cualquiera de las dos capas, estiras, exhalando, vuelve otra vez hacia el centro. Hacemos un último ciclo, inhala, grande, estírate hacia ambos lados, adelante y atrás, exhalando, vuelve hacia el centro. Vas a regresar y desde allí bajas manito, bajas la pierna si la tenías arriba, regresas rodilla. Muy bien, vamos con el lado contrario. Inhalas y vas a llevar pierna izquierda, ya sea con deditos sobre el tapete o pierna paralela al piso, que la cadera no suba, que se mantenga allí una al lado de la otra. Llevas tu brazo derecho hacia adelante y con la exhalación te encuentras en el centro. Hacemos por 3, inhala profundo, estírate, exhala, te encuentras en el centro, inhala por 2, ya sea que estés abajo o arriba, exhala, hacemos uno último, exhalas y vas a regresar primero, bajas tu mano y regresas la rodilla. Muy bien, como segundo ejercicio de activación de core, vamos a trabajar sobre una postura que se llama la postura del oso. Sobre 4 puntos de apoyo, vamos a suspender las rodillas. Si esto es muy forzado, pues simplemente me voy a quedar en los 4 puntos de apoyo, porque desde la postura del oso nos vamos a ir al perro que mira hacia abajo. Hago la demostración. Postura del oso. ¿Sí? Ven que mis rodillas están suspendidas allí, poquitito. Yo estoy empujando con fuerza el piso. Y con la exhalación voy simplemente a proyectar mi coxis hacia el techo. Fíjense que tengo piernas flexionadas. No estoy haciendo un perro que mira hacia abajo completo. Lo estoy haciendo de una manera un poco más progresiva para encontrar allí la extensión de los músculos isquiotibiales o posteriores de las piernas de manera mucho más amable. Y regresamos con la inhalación, ¿sí? Vamos a hacer 8 repeticiones de este movimiento. Desde postura del oso. Si me cuesta la postura del oso, lo voy a hacer desde mis 4 puntos, empujo y voy hacia atrás, ¿ok? Muy bien. Comenzamos entonces. Inhala profundo, suspende si vas a suspender en postura del oso. Exhalando por 8. Hago Mukha Svanasana, perro que mira hacia abajo, inhala.
regresa a postura del oso. Exhala por 7, Adho Mukha Svanasana, inhala, postura del oso. Exhalas por 6, regresa, inhalando. Exhala por 5, regresa, inhalando. Exhala por 4, regresas. Exhala por 3, regresa. Exhala por 2, regresa y hacemos uno último. Exhalando. Exhala, regresa. Muy bien, descansa en postura del niño. Lleva glúteos sobre los talones. Descansa torso sobre cuádriceps. Y tu frente sobre el piso. Quédate allí. Inhala profundo. Y al exhalar lo vas a hacer por la boca. Suelta todo. Toda la tensión que ahorita hiciste para poder mantener estas dos posturas. Inhala profundo por nariz, exhala por boca. Una vez más, inhala profundo por nariz. Exhala por boca. Muy bien. Vamos entonces a hacer un último ejercicio de activación. Bueno, vamos a estar activando el core durante toda la clase, pero más enfocado en el core. El último o la última secuencia que vamos a hacer es desde el perro que mira hacia abajo hacia la plancha, que son dos posturas muy comunes durante cualquier clase de yoga. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro perro que mira hacia abajo? Nos volvemos otra vez a nuestros 4 puntos de apoyo. Empuja el piso con fuerza, recházalo. Y suspendes tus rodillas y vas a proyectar el coxis hacia el techo. Piernas flexionadas. Desde allí, lleva el peso de tus hombros sobre las muñecas y haces tu plancha. Y vuelves otra vez a empujar hacia atrás. El perro que mira hacia abajo y lleva peso hacia los hombros, empuja hacia atrás, no te quedes sobre los hombros. ¿Sí? Vamos a hacer 6 veces más. Empuja hacia atrás por 5. Contrae los glúteos. Cuando llegues a la plancha, vas hacia atrás por 4. Contrae glúteos. Vas hacia atrás por 3. Por 2. Por 1. Vuelve a bajar tus rodillas. Vuelve a irte con glúteos sobre talones. Descansa. Tu torso sobre cuádriceps, frente sobre el tapete. Inhala y exhala ahí. Inhala por nariz. Exhala por boca. Inhala por nariz. Exhala por boca. Muy bien. Entonces, regresa a sentarte, regresa a tu torso, hombros sobre las caderas, regresa de esa postura del niño, de esa balasana. Y vamos a volver a entrelazar los deditos de las manos y a volver a dibujar nuestro 8 acostado. Vamos a, de nuevo, liberar tensión de las muñecas, esa tensión que generamos cuando estamos sobre la plancha, sobre los 4 puntos de apoyo. Sí, es importante que cada vez que hagamos tensión, pues también busquemos maneras de liberar esa tensión, que no se quede allí acumulada. Cambiamos ese sentido del 8 y nos vamos a ir a trabajar entonces fuercita de brazos, ¿sí? Que ya la hemos estado trabajando un poco con estas posturas, pero nos enfocamos entonces ahora más en esa fuerza. Vamos desde la plancha, nos vamos a ir a acostar. Entonces, puedo trabajar desde la media plancha. ¿Cómo trabajo mi media plancha? Es diferente a 4 puntos. ¿Por qué? Porque mis rodillas en 4 puntos están justo por debajo de las caderas, en cambio en la plancha
las rodillas están un poco más hacia atrás. Esto es una media plancha, ¿sí? Desde la media plancha o en una capa más profunda, plancha completa, me voy simplemente a acostar. Me acuesto y voy a empujar el piso y voy a regresar a esa media plancha. Si quiero regresar a mi plancha completa, desde la media plancha subo mis rodillas y armo ahí un poquito más, que no se quede ahí abajo la cadera, ¿sí? En la pelvis. Bajo nuevamente hacia la media plancha, me acuesto. Inhala, empuja el piso, media plancha. Eso es. Si quieres llegar a la plancha completa puedes hacerlo. Vuelve a bajar tus rodillas y te vuelves a acostar. Hacemos uno más. Inhalando, empuja el piso, media plancha. Muy bien. Exhala, te vuelves a acostar. ¿Qué vamos a colocar ahora como un ingrediente adicional? Empuja el piso, vuelve a tu media plancha, sube la colita, abre el pecho, ¿sí? Como que si estás en la postura de la vaca, lo que hicimos al principio. Y al acostarte solo vas a colocar tu mentón y tu pecho. Coloco mentón y pecho y dejo colita arriba. Postura de la oruga. Ashtanga Namaskar. Bajo la colita, empujo el piso, media plancha. Vuelvo a subir la colita. Vuelvo a abrir el pecho. Flexiono los codos pegaditos hacia el torso. Mentón y pecho hacia el tapete, colita arriba. Ashtanga Namaskar. Baja la colita, empuja el piso, media plancha. Hacemos uno más. Sube colita, abre el pecho, flexiones, oruga, baja colita, inhalas, media plancha. Muy bien, camina manos hacia ti, vuelve a sentarte sobre tus talones y vuelve entonces a mover los deditos de las manos como que si estás chispeando. Y quiero que escuches ese roce de tus manos, de tus deditos, que escuches allí para que asegures que estás haciendo un movimiento más pronunciado, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con dos secuencias más para los brazos. Sobre antebrazo vamos a hacer una plancha baja. Podemos hacerla media o completa. Me voy sobre mis antebrazos. Mis antebrazos pueden estar paralelos entre sí o puedo yo armar un triángulo y entrelazar los deditos de las manos. A mí me gusta más armar ese triángulo y entrelazar deditos de las manos. ¿Okay? Armo allí mi base, me puedo quedar en media plancha baja, ¿sí? O puedo armar mi plancha baja completa. Y voy a ir hacia adelante y hacia atrás. Si estoy en media plancha, simplemente bajo y subo un poquito. ¿Sí? Es menos el movimiento, pero igual estoy trabajando ahí la fuerza de mis brazos, en especial la de mis hombros. Hacemos 4 veces más. Por 3, si estoy en media plancha, en plancha baja completa, por 2. Por 1. Y descanso. Muy bien. Descanso allí, sobre mis antebrazos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar un perro que mira hacia abajo sobre antebrazos. Llevo colita hacia arriba. Mis talones están arriba, puedo flexionar las piernas y desde allí me voy a acostar. ¿Sí? Hacemos 4 veces más. Voy hacia arriba, empujo con mis antebrazos y me acuesto. 3 veces más. Empuja con tus antebrazos, así sea poquitico, que sube el cuerpo. Muy bien, hacemos 2 veces más.
entonces allí vamos a llevar mentón pegadito al pecho, bracitos hacia los lados. Inhala y exhala. Descansas. Si quieres exhalar por boca puedes hacerlo. Y con gentileza regresamos entonces a sentarnos sobre los talones. Vamos entonces, ahora sí, a meternos en materia de lo que casi todo el mundo conoce como yoga. Empezamos a hacer saludos al sol, ¿sí? Ya el cuerpo está caliente, hemos activado los músculos que vamos a usar durante el resto de la secuencia, ¿sí? Ya vamos por la mitad. Muy bien, nos colocamos al principio del tapete o del espacio donde estemos, de la toalla, de la alfombra. Inhalamos, colocamos piecitos paralelos, ¿sí? Yo tengo aquí mis piecitos paralelos al ancho de mis caderas. Inhala profundo, eleva brazos por los lados y hacia arriba, te miras las manos. Urvastasana, exhalando, bajas los bracitos, bajas el torso, flexiona las piernas. Te pliegas, Uttanasana, la pinza. Mis piernas están flexionadas. Coloca manos sobre tibias, inhalas, espalda derechita te asomas, media pinza, exhalando. Lleva manos hacia el tapete, te vas a ir con pierna derecha atrás, bajas rodilla derecha, pierna izquierda, acompaña, te sientas sobre los talones y ahora te acuestas, boca abajo. Inhalando, empujas el piso, vas a subir tu pecho, solamente tu pecho. Si sube hasta aquí, está bien. Si sube un poquito más, está bien, siempre y cuando el pecho esté abierto lo más que yo pueda. Y con la exhalación, 4 puntos de apoyo, despego rodillas, proyecto coxis hacia el techo. Adho Mukha Svanasana con piernas flexionadas, camina, pies hacia manos. Vuelve a colocar manos sobre las tibias. Inhalas, te asomas, exhalas, pliegas. Inhalando, elevas torso, elevas brazos por los lados y hacia arriba, te miras las manos, Urvastasana. Exhala, vuelve a bajar. Flexionas, Uttanasana, la pinza. Inhala, asómate, media pinza, Ardha Uttanasana, exhalando, vuelve a colocar manos sobre el tapete, pierna izquierda se va hacia atrás. Baja rodilla izquierda, te traes derecha, te sientas sobre los talones y ahora te vas a acostar nuevamente como hicimos al principio. Inhala profundo, empuja el piso, eleva torso, despégalo del piso, abre tu pecho. Los codos no se quedan hacia afuera, se van a ir pegaditos hacia el torso con la exhalación. Colita hacia atrás, despega rodillas, coxis hacia el techo, perro que mira hacia abajo, Adho Mukha Svanasana. Camina pies hacia manos. Inhala, asómate. Exhala, te pliegas. Hacemos 2 veces más. Inhala profundo. Urvastasana, mírate las manos. Exhalando. Uttanasana, la pinza, pliégate. Inhala. Ardha Uttanasana, media pinza. Exhalando. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda acompaña, baja tus rodillas, media plancha. Desde allí, sube colita. Abre el pecho, flexionas. Oruga. Inhala, baja colita. Empuja el piso, despega el pecho. Exhalando, colita hacia atrás. Adho Mukha Svanasana. Vuelve a caminar. Pies hacia manos y con la inhalación llevas manos hacia las tibias, te asomas. Espalda derechita. Exhala, pliega de nuevo. Inhalas, elevas torso, elevas brazos. Mírate las manos, Urvastasana. Exhala, vuelve a bajar. Inhalas, te asomas nuevamente.
exhalando, pierna izquierda hacia atrás, corredor. Lleva la derecha hacia atrás, plancha y baja tus rodillas, media plancha. Sube colita, abre el pecho, flexiona mentón y pecho hacia el piso, oruga. Inhalas, baja colita, sube pecho. Cobra, exhalando. Colita hacia atrás, despega rodillas, perro que mira hacia abajo. Y regresas, pies hacia tus manos. Inhalas, te asomas, exhala, pliegas. Inhala, vuelve a subir. Junta palmas y llévalas hacia el centro del pecho. Quédate allí, ¿sí? Mirando hacia ese frente que tienes. Si es este, el de la pantalla, pues te quedas allí. Inhalando y exhalando. Y vas a empezar a ser consciente, de las sensaciones que hasta ahora la práctica está dejando en tu cuerpo. ¿Cómo se sienten tus hombros? ¿Cómo se sienten tus brazos, tus manos, los dedos de tus manos, de tus pies, tus piernas? ¿Cómo se siente tu espalda baja? Comienza a hacer un recorrido. Si quieres cerrar ojos, puedes hacerlo. Inhala profundo, exhala por nariz. Trata de ir bajando pulsaciones a través de tu respiración. Vuelve a sentir cómo el ombligo sale, cómo las costillas abren, cómo las clavículas suben. Al exhalar, clavículas bajan, costillas cierran y el ombligo entra. Inhala profundo, exhala. Si cerraste los ojos, vamos a abrirlos. Vamos a inhalar con brazos por los lados y hacia arriba. Exhalando, vas a flexionar tus piernas, te vas a sentar en una silla imaginaria. Colita hacia adentro, Utkatasana, la silla. Inhala profundo y al exhalar, baja manos hacia el tapete, te pliegas en Uttanasana, la pinza. Inhala, asoma Penardha Uttanasana, media pinza. Exhalando, vas a llevar pierna derecha atrás, corredor. Ombligo adentro, abre el pecho, mira hacia adelante. Lleva pierna izquierda, plancha, baja tus rodillas. Colita afuera, abre el pecho, baja mentón y pecho. Oruga. Inhalando, baja colita, sube pecho. Y con la exhalación te vas al perro que mira hacia abajo. Empuja el piso. Te vas a traer pierna izquierda hacia adelante. ¿Sí? Si la pierna no pasa por completo, yo la voy a ayudar con mi mano. Llego a este corredor, mi talón derecho está arriba y cuando ya tenga esa base ahí bien formadita, simplemente voy a elevar el torso, elevo mis brazos y entro en variación de guerrero 1. Entonces la colita que tiende a salir cuando hacemos este tipo de posturas, yo voy a invitarla a que ella entre un poco, se vaya un poco hacia adentro para lograr un poco más de estabilidad. Inhalo y exhalo allí por 3, por 2, por 1. Inhala grande, quieres tocar el techo con las manos y al exhalar vas a llevar manos hacia el tapete, regresas a ese corredor. Te traes la pierna izquierda hacia atrás para ir a la plancha. Bajas las rodillas, media plancha, subes colita, abres el pecho, flexionas, oruga. Inhalando, baja colita y sube el pecho. Exhalando, perro que mira hacia abajo. Y ahora vamos a llevar la derecha hacia adelante, nuevamente. Si ella no pasa completico así como hacemos muchos, yo la voy a ayudar a llegar allí. Mi pierna izquierda está extendida lo más que pueda, ¿sí? Si extenderla muchísimo causa dolor, pues simplemente la vuelvo a flexionar un poco. Regreso mi torso arriba, regreso mis brazos y vuelvo allí a acomodar mi postura, ¿sí? Vuelvo a llevar colita hacia adentro,
a tener mis brazos a la altura de mis hombros. Inhalo y exhalo por 3, por 2, por 1. Inhala grande, quieres tocar el techo, exhalando. Lleva manos hacia el tapete. Regresa derecha hacia atrás. Plancha. Baja rodillas. Regresa a la oruga, llevando colita hacia afuera. Abre el pecho, flexiona, baja. Inhalando, colita baja, pecho sube. Y exhalando, Adho Mukha Svanasana. Camina tus pies hacia tus manos. Quédate en Uttanasana, en esa pinza, en ese pliegue que hacemos hacia adelante. Tus piernas pueden estar lo flexionadas que necesites para liberar el torso. Inhala y exhala. Y allí flexionas nuevamente, te vuelves a sentar en tu silla. Regresas a Utkatasana, la silla. Inhala profundo y al exhalar, vuelve a bajar a Uttanasana. Inhala, Soma. Exhala, derecha, izquierda, hacia atrás, plancha. Bajas las rodillas, colita afuera, pecho abre y bajas a la oruga, inhalando. Baja cola, sube pecho, exhalando. Adho Mukha Svanasana. Tráete la izquierda nuevamente hacia adelante y ahora vas a bajar tu rodilla derecha. ¿Sí? Los deditos de los pies se van a quedar allí sobre el tapete. Inhalas, elevas torso y elevas tus brazos. Ayananyasana, ¿sí? Inhala profundo, exhalas y desde allí te vas a quedar aquí en una capa ligera, ¿sí? Si nunca has hecho, si esta es tu primera vez haciendo yoga, pues te vas a quedar aquí en esta capa de postura de la luna creciente. Y si ya sientes que tienes un poquito más de fuerza, si has hecho yoga anteriormente, pues simplemente con la inhalación vas a subir a la variación del guerrero. Exhalando, bajas. Inhalando, subes. Exhalando, bajas. Inhalando, subes y hacemos una última. Exhala, baja. Inhala, subes. Exhalando, manitos hacia el tapete, corredor, y te llevas esa izquierda hacia atrás, plancha. Rodillas bajan. Vamos a la oruga nuevamente, con colita hacia afuera y pecho que abre. Inhalando, cobra. Exhalando, perro que mira hacia abajo, y ahora voy con derecha adelante. Me traigo la derecha, bajo la rodilla izquierda, los deditos se quedan allí, ¿sí? Ellos nos van a ayudar. Inhalas, te puedes quedar aquí en Ayananyasana. Exhalas y con la próxima inhalación subes a la variación. Exhalando, bajas. Inhala, subes. Exhala, bajas. Inhala, subes. Exhala, bajas. Hacemos uno último. Inhala, sube. Exhala, bajas. Muy bien. Regresa. Derecha hacia atrás. Vas a bajar las rodillas. Vas a llevar glúteos hacia talones y vas a volver a descansar en balazo. Postura del niño. Vuelve entonces a colocar tu torso sobre los cuádriceps, frente sobre el tapete. Inhala profundo por la nariz y puedes exhalar por boca. Y soltar allí toda esa tensión que creamos ahorita con esta secuencia. Inhala profundo por nariz. Exhala por boca. Una vez más, inhala profundo por nariz. Exhala por boca. Muy bien. Y desde allí
Vamos a volver a regresar a 4 puntos de apoyo. Al perro que mira hacia abajo, caminas pies hacia manos y con el mentón pegadito al pecho, subes vértebra por vértebra tu torso. Vamos a trabajar entonces posturas de balance sobre pies. Vamos a trabajar primero postura del árbol, ¿sí? Virtsasana. Entonces, capa 1, la capa más ligera. En el yoga manejamos capas solamente para ir adaptando e ir avanzando de manera progresiva, pero también para trabajar las posturas desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, podemos hacer cada una de las capas si nuestro cuerpo nos lo permite, y si no, en lo que nosotros veamos que el cuerpo ya está como balanceándose, o sea, es decir, perdiendo el equilibrio, nos quedamos en esa capa donde estamos allí seguros. Todas las posturas de yoga, en todas buscamos estar fuertes, estar estables y estar cómodos. Cuando alguna de estas 3 características no se cumple, tenemos que modificar la postura, ¿sí? Entonces, dejamos el pie derecho de base, ¿sí? Pie derecho de base, voy a abrir los deditos de los pies, así como cuando abrimos los deditos de las manos. Voy a abrir, voy a tratar, es difícil porque no es el movimiento que hacemos usualmente, para plantarlo allí. Si tengo pie plano, como es mi caso, voy a buscar ese arco artificial, ¿sí? Lo voy a armar. Con pierna izquierda, con pie izquierdo, yo voy a buscar simplemente llevar mi talón, recostarlo sobre mi pierna derecha y mi metatarso allí, mis deditos están allí en el piso. Capa número 1. Desde aquí, si ya aquí es un reto, me voy a quedar aquí. Voy a alar el tope de mi cabeza hacia el cielo. Puedo llevar brazos hacia los lados, ya sea con palmas mirando hacia arriba o hacia abajo. Puedo llevar brazos hacia los lados de mis orejas o puedo llevar palmas juntas al centro del pecho, ¿sí? Capa un poco más profunda. Voy a llevar, si allí me siento muy cómodo, entonces voy a llevar mi pie justo por debajo de mi rodilla, ¿ok? Entonces la rodilla de la pierna que está flexionada siempre va a tender de buscar hacia afuera, ¿sí? Mi rodilla se ve un poco hacia adelante porque mis caderas son cerradas, entonces ellas están buscando hacia afuera. Igual la intención es esa. Y luego en una capa aún más profunda, si ahí me siento muy cómodo, puedo irme hacia arriba y quedarme allí, siempre alándome desde el tope de la cabeza. Desde cualquiera de estas 3 capas, con cualquiera de las posturas de brazos que queramos escoger, inhalamos y exhalamos por 3, por 2, por 1. Para regresar, voy desde donde esté, desde abajo, en el medio o arriba, voy a llevar mi rodilla hacia adelante y voy a bajar mi pierna izquierda. Dejamos ahora la izquierda de base. Abro bien los deditos de los pies. Si no tengo arco natural, lo voy a marcar de manera artificial y voy entonces, ya sea en mi capa ligera, en mi capa un poco más profunda o aún más profunda, voy a trabajar mi postura del árbol. Inhalo y exhalo, ombliguito adentro, glúteos contraídos, me halo desde el tope de la cabeza hacia el cielo, inhalo y exhalo por 3, por 2, por 1. Regreso, rodilla hacia el frente y bajo la pierna, ¿sí? Con gentileza. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito más de balance. Desde cualquier punto del tapete voy a subir mi rodilla derecha. Mi músculo, mi cuádriceps va a quedar ahí paralelo al piso, al mismo tiempo que mis brazos. Y con la exhalación me voy a ir hacia atrás.
Voy a buscar un ángulo entre el talón y la coronilla o la base de mi cráneo, mejor dicho. Entonces, ese ángulo puede ser aquí chiquitico. ¿Sí? Si allí estoy muy cómoda, puedo trabajar este guerrero 3 un poco más paralelo al piso. Inhalo y exhalo por 3, por 2, por 1, regreso. Muy bien. Vamos entonces a hacerlo con pierna contraria. Inhalando, elevo mi rodilla, brazos paralelos al piso, cuádriceps paralelos al piso, y al exhalar lo llevo hacia atrás. Así estoy trabajando aquí chiquitico. Me mantengo allí. Inhalando y exhalando por 3, por 2, por 1. Y regreso. Muy bien. Vamos entonces a trabajar la postura de la pinza, que es lo que estábamos haciendo ahorita para hacer los saludos al sol, pero en torsión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inhala profundo, abre el pecho, lleva brazos hacia atrás. Exhalando, recoge mentón pegadito al pecho, ve bajando, vértebra por vértebra, flexiona piernas. Quédate allí. Vas a llevar mano izquierda al centro, entre tus dos pies, y con el brazo derecho vas a abrir tu brazo derecho. Inhala y exhala. Si tener el brazo aquí arriba es muy forzado, puedes dejarlo descansar sobre la espalda abajo o por detrás. Inhala profundo, trabaja más hacia la apertura de tu pecho, hacia ese lado. Puedes mirar hacia el piso, puedes mirar hacia el frente, incluso puedes mirar hacia arriba. Inhala profundo y al exhalar regresas. Inhala y ahora lleva mano derecha entre tus dos piecitos. Inhalando, llevas brazo izquierdo hacia arriba o lo dejas descansar. Lo importante aquí es que el pecho abra por completo. Vamos a colocar del lado contrario. El pecho abre allí por completo, o lo más que puede, obviamente. Puedo bajar la mirada, mirar hacia el frente o hacia arriba, y con la exhalación bajo nuevamente. Desde esta postura de pinza o uttanasana, vamos a abrir pies al ancho del mat y vamos a sentarnos en postura del indio o malasana. ¿Sí? Al principio tenía un cojín, puedo usarlo igual. Puedo usar, si tengo bloques de yoga, puedo usar mi bloque y sentarme sobre uttanasana. Si estando en uttanasana sin ningún apoyo, mis talones no bajan, no hay problema, los talones se pueden quedar arriba. ¿Ok? ¿Qué voy a buscar en esta postura? Abrir el pecho, empujar con mis brazos las piernas, porque las piernas van a querer cerrar mis brazos. Entonces yo voy a empujar allí con gentileza y voy a abrir el pecho. Inhala profundo, exhala. Por 3, por 2, por 1. Ahora con brazo izquierdo lo paso por delante de esa pierna izquierda y el brazo derecho va a abrir. Voy a trabajar en torsión, malasana, parivrita, malasana o postura del indio en torsión. Inhala y exhala por 3, por 2, por 1. Regresa. Ambos brazos, manos en postura de rezo en el centro del pecho, y ahora trabajamos lado contrario. Brazo derecho por delante de pierna derecha, abre tu torso, tu brazo hacia el costado izquierdo. Inhala y exhala. Por 3, por 2, por 1. Regresa. Muy bien. Armo mi malasana y suelto ahí con gentileza. Me siento hacia el largo del tapete. Extiendo mis piernas. Voy a sacar la carne de mi
glúteos para sentarme justo sobre mis isquiones. Y vamos a trabajar allí primero la torsión de esta postura que llamamos postura del bastón o Dandasana. Inhala profundo con brazos por el centro y hacia arriba, y al exhalar vas a llevar mano izquierda por fuera de pierna derecha y la mano contraria se va a ir hacia atrás. Abre tu pecho lo más que puedas hacia ese costado. Si tu cuello te lo permite, puedes mirar hacia la diagonal o hacia atrás. Inhala profundo, exhalas. Con cada inhalación alargas tu columna vertebral, alando el tope de tu cabeza hacia el cielo. Exhalando, mantienes la torsión. En la próxima exhalación, regresas, mirada, regresas, torso. Inhala, vuelve con brazos por el centro y hacia arriba, exhalando. Mano y derecha por fuera del muslo izquierdo y mano contraria hacia atrás. Abres hacia el lado contrario. Inhala y exhala, y con cada inhalación vas jalando el torso para que no se pierda la torsión. Exhalas. 2 inhalaciones más. Exhalas. 1 inhalación más. Exhalas. Regresa con esa exhalación, la mirada, el torso. Sueltas allí tu postura de Dandasana y ahora vas a semiflexionar las piernas. Inhalas profundo con brazos por los lados y hacia arriba, largas, exhalando. Te pliegas como hacemos en Uttanasana, en la pinza. Esta pinza es una pinza sentada y la llamamos Paschimottanasana. Inhala profundo, abre el pecho, exhalas. Dejas que el peso de tu torso caiga lo más cerca que pueda de tus piernas. Inhala profundo. Si no te puedes tocar los pies, te puedes tocar los tobillos, te puedes tocar las pantorrillas, ¿sí? Las tibias. Recuerda que cada quien tiene una medida distinta. Muy bien. Suelta allí, alarga, subes tu torso, exhalando, bajas brazos. Camina glúteos hacia tus talones, deja que tu torso descanse sobre el tapete. Vas a llevar rodillas hacia el pecho, piernas flexionadas. Abre las piernas, lleva brazos por dentro de las piernas y las manitos por fuera de los pies. Si tus manos no llegan a los pies, te puedes tocar o pueden llegar hacia los tobillos o hacia las pantorrillas. Y vas a estirar una pierna y a flexionar la contraria, y vas a ir estirando y flexionando de manera intercalada tus piernas. Sigue inhalando y exhalando. Muy bien. Ya estamos llegando al final de la clase. Vamos a hacer un Shavasana cortico para poder hacer pranayama. Y voy a parar el movimiento, que las rodillas se queden lo más cerca de las axilas que puedan. Y allí nos vamos a balancear en Ananda Balasana o postura del niño feliz. Inhala profundo, siente como este movimiento brinda un pequeño masaje a tu espalda baja, a tu espalda alta y a la base de tu cráneo. Ve parando el movimiento. Cierra piernas y las vas a extender. Sin buscar sobreextenderlas, ¿sí? Las extiendes, que quede como una semiflexión allí. Si necesitas colocar algún apoyo por detrás, por los lados, nos vamos a quedar en la postura de la vela, en Sarvangasana, en su versión terapéutica o más sencillita. Inhala profundo, exhala, siente cómo la sangre o el flujo de la sangre se revierte por un instante. Inhala profundo, exhala, relaja el gesto de tu cara. Suaviza tu mirada. Inhala profundo, exhalas.
Ve flexionando piernas con gentileza. Extiéndelas hacia las puntas del tapete. Deja que los pies caigan hacia los lados. Lleva brazos por los lados del cuerpo con palmas de manos que miran hacia el techo. Junta un poco tus omóplatos y siente cómo la base de tu cráneo es quien toca la superficie. Cierra tus ojos y entra en postura de relajación Shavasana. Comienza a sentir, quédate ahí acostadito. Yo me paro porque voy entonces a cambiar un poquito el mood de la música, mientras ustedes sienten cómo cada uno de los huesos, cada una de las articulaciones, de los músculos de sus cuerpos se relajan por completo. Comienza a sentir cómo los dedos de tus pies se relajan, se sueltan, cómo tus tobillos, tus rodillas, tus caderas liberan tensiones y cómo los músculos de tus piernas se entregan. Siente cómo la espalda baja se derrite sobre la superficie. Relaja el abdomen, suelta el pecho. Sigue inhalando y exhalando. Lleva nuevamente toda tu atención hacia la respiración. Siente cómo los dedos de tus manos caen y cómo tus muñecas, tus codos, tus hombros liberan tensiones. Cómo los músculos de tus brazos se relajan. Cómo ayudan a tu cintura escapular a entregarse a la superficie. Relaja tu garganta, deja caer el mentón un poco. Lleva la punta de tu lengua hacia la parte trasera de tus dientes delanteros superiores. Relaja tus labios, tus mejillas. Suelta párpados, cejas, entreceja, piel de las orejas. Libera tensión del cuero cabelludo y deja que la base de tu cráneo se hunda sobre la superficie.
Inhala profundo. Exhalas. Comienza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Mueve piernas hacia un lado y hacia el otro. Inhala profundo. Exhala. Dibuja círculos con tus muñecas. Ahí acostado donde estás, acostada. Dibuja esos círculos hacia un lado y hacia el otro. Humedece tus labios. Y mueve cabeza de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Con la próxima inhalación lleva brazos por detrás de la cabeza o hacia los lados, como sea más cómodo. Estírate, hazlo como cuando te despiertas en las mañanas. Y exhalando, lleva rodillas hacia el pecho. Abraza tus piernas y balanceate de un lado al otro. Vuelve a inhalar de manera profunda y al exhalar deja que tu cuerpo caiga hacia tu costado izquierdo. Permanece allí por unos instantes. Inhala. Exhala. Con ayuda de tu mano derecha por delante de tu cuerpo, empujas con gentileza, te paras de costado, te incorporas, te sientas. Nuevamente puedes volverte a sentar sobre tus talones o con piernas cruzadas por delante de ti. Si abriste los ojos, vuelve a cerrarlos. Inhala, lleva hombros por encima de las caderas, cabeza por encima de los hombros. Alarga tu columna vertebral, alando el tope de tu cabeza hacia el cielo al mismo tiempo que llevas mentón un poco hacia adentro y hacia abajo. Rota hombros hacia arriba y hacia atrás. Deja que caiga. Inhala profundo y vas a llevar mano derecha hacia el pecho, mano izquierda hacia el ombligo. Inhala profundo y siente como el ombligo sale, como el pecho sube y al exhalar siente el pecho bajar y el ombligo entrar. Céntrate en la sensación que las yemas de tus dedos obtienen con este movimiento de la respiración. Con ojos cerrados, lleva mirada hacia la punta de tu nariz. Exhala. Inhala profundo. Exhalas. Inhala por 4, 3, 2, 1. Retén el aire por 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala 4, 3, 2, 1. Retén el aire por 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala 4, 3, 2, 1. Retén 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala 4, 3, 2, 1. Retén 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala profundamente.
Exhala. Desde allí agradecele a tu cuerpo por haberte permitido realizar la práctica del día de hoy. Agradece el espacio, el momento, agradece la compañía. Desde allí desea que todos los seres sean felices, que todos los seres tengan salud, que todos los seres sean libres. Desea la paz, la paz, la paz. Namaste. Muchísimas gracias. Thank you everyone for being here. Gracias Francesca, gracias Darwin y a todo el equipo que nos acompañó, Jessica, Flor. Gracias, Rita. Thank you so much. That was wonderful. I really appreciated it. I feel great. Thank you. I needed that today too. Thank you. So next week, I don't know, Jessica, if you want to introduce. Okay. So next week we have a physical therapist joining us, Dr. Cody Weisbach, at 5 p.m. on Sunday. And we just wanted to thank Rita so much again for this wonderful class. We look forward to having you back in the future. Rita is a member of the Wellness Committee, so she's been involved with us from the beginning, and we love having her on board. So it was so great to work with you, and I hope you enjoyed this class. There's going to be a recording available on our YouTube channel later tonight. So thank you so much, and we'll see you next week. Thank you. Bye.